Bienvenidos de nuevo a nuestras sesiones. Esta es la sesión 10 de nuestro estudio de Buscando a Jesucristo y a su Padre amoroso en el Antiguo Testamento. Terminamos la última vez hablando de la destrucción del reino del norte, de cómo Dios trajo a la nación de Asiria a la tierra para traer a su fin la historia del reino del norte, porque ellos no habían obedecido su voz y habían jugado con otros dioses. Quiero empezar esta sesión con el capítulo 17 de Segunda de Reyes. Y nuestra razón por esto es que quiero demostrar el principio que mencionamos al empezar, que esta es historia de la perspectiva profética, de la perspectiva de cómo Dios ve las cosas, en vez de la forma que los historiadores la ven. Al ver al capítulo 17, tenemos al rey viniendo y destruyendo la nación. Pero el versículo 7 es donde quiero empezar. Dice, todo esto ocurrió porque el pueblo de Israel había pecado contra el Señor su Dios. Ahora, un historiador no tomaría esa posición. Un historiador diría, esto ocurrió porque esta era una nación débil y aquella era una nación más fuerte. Ellos tratarían con asuntos políticos y asuntos sociales quizá, pero nunca dirían eso sucedió porque el pueblo pecó contra Dios. Y esta es una perspectiva profética. Y al leer esto es muy claro que ellos fueron llevados en cautiverio porque no habían obedecido a la voz del Señor y porque no habían oído a su voz, pero habían ido tras dioses ajenos. Versículo 14. Yo les he hablado, mas ellos no obedecieron. Y esa es la perspectiva profética de lo que sucedió aquí. Ahora, ese es el final del reino del norte. La nación de Asiria era una nación que era muy cruel en la forma que invadían otras naciones. Antes de este tiempo en particular, esta nación solía ir e invadir otra nación. Todo lo que ellos querían era la tierra. Y cualquier riqueza que hubiera ahí, ellos mataban a toda la gente. Pero en algún tiempo en su historia, ellos cambiaron su forma de hacer las cosas y empezaron a hacer algo que nunca se había hecho antes en la historia. Cuando iban y conquistaban una tierra, ellos tomaban a la gente y los removían de su tierra y los ponían en una tierra que no era su tierra nativa. Y su propósito en eso era muy simple. Un pueblo fuera de su tierra no puede juntarse y unirse en contra del gobierno de la forma que lo harían si tuvieran todas las cosas familiares como en su tierra. Y ellos empezaron a hacer a lo que llamamos exilio. Y ellos se los llevaban. Y la pregunta es, ¿en qué punto de la historia y por qué sucedió esto? En esta coyuntura es importante recordar a Jonás. Mencionamos la última vez que este es el principio de los profetas escritores. Jonás es un profeta quien fue enviado a Asiria, esta misma nación que terminó destruyendo a Israel. Y él predicó, y ellos se arrepintieron. Y en mi entendimiento, ellos se arrepintieron. Y fue ese hecho de Jonás, la palabra profética de Jonás, que cambió a esta nación. Y ellos empezaron a exiliar a la gente y los deportaron a otras tierras en vez de matarlos a todos. Y esto es algo nuevo en la historia. Y es una cosa nueva en la historia que más tarde Babilonia usaría también. Y así cuando el reino del norte, cuando el reino del sur es destruido, el pueblo no será aniquilado como era la práctica de las naciones antes de esto. Pero ellos realmente serán transportados o deportados a otra nación, a otra área, a un lugar donde ellos ya no estarían en casa. Y eso como que nos ayuda a entender la historia de lo que está atrás de escena, digamos, mientras todo esto está sucediendo. Y Judá sobrevivió el embate de la nación de Asiria. Ahora, esta Asiria, francamente, es la nación más poderosa que el mundo había conocido hasta este tiempo.
Ellos pudieron conquistar más que cualquiera de las otras naciones anteriores. Por supuesto, Egipto había sido fuerte y otras, pero esta nación realmente desarrolló una forma de realmente tomar grandes áreas en muchas otras naciones. Y esta nación podría, en lo que se refiere al poder político y militar, ellos pudieron haber tomado a Judá al mismo tiempo. Y la pregunta es, ¿por qué Judá permaneció? ¿Por qué Judá sobrevivió? Para entender esto, vamos a ir a Isaías. Y si quiere, vayamos a Isaías, capítulo 7. En el versículo 1 dice, aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Usías, etc., menciona mucha gente, Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Ramalías. Ahora, Resín, el rey de Siria. El rey de Siria, él todavía está allí. Él aún no ha sido vencido por Asiria. A veces es difícil mantener esto claro. Pero Resín, el rey de Damasco, la cual es la capital nacional de Siria, y Peca, el hijo de Remalías, quien es el rey en Israel, estos dos se juntaron. ¿Cuál es su propósito? Ellos iban a hacer una alianza porque ellos ven el poder de Asiria y ellos saben que Asiria viene para destruir y tomar posesión. Ellos saben que ellos son muy poderosos y Siria sola no podría aguantarlos e Israel solo no podría aguantarlos. Y ellos hicieron una alianza esperando poder aguantarlos. Ahora, mientras tanto, Judá, el rey de Judá, está preocupado. Y continuamos leyendo. Y el Señor en el versículo 3 le dijo a Isaías que fuera a reunirse con Acaz, quien era el rey de Judá en aquel tiempo. Y Acaz estaba muy preocupado, porque él vio a Resín, rey de Damasco, el rey en Damasco, rey de Siria, y a Peca, el hijo de Ramalías, unirse, y él se preocupó. Y así Isaías fue. Y en el versículo 7, el Señor habló por Isaías y dijo, no subsistirá ni será. En otras palabras, el plan de Peca, el rey de Siria, y, Resín, el rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, su propósito era de ir y forzar a Judá a que se les uniera. Y aquí es donde Isaías dijo, no sucederá. Eso no va a suceder porque Dios va a tratar con esto. Y después en el versículo 10, entramos en un entendimiento que es muy importante. De nuevo, el Señor habló a Acaz y el Señor dijo a Acaz, pide una señal. Ahora, ¿cuál es el propósito de la señal? Pide ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Y Acaz dijo, no seré tan valiente de pedirle a Dios una señal. Ahora, si Dios le dice pide una señal, usted debería, pero él no lo hizo. Y el Señor dijo, yo te daré una señal. Ahora, la señal básicamente es una señal para indicarle a Acaz, esto no va a suceder. Y yo te daré una señal ahora. ¿Cuál es la señal? Oíd ahora, casa de David, ¿os es poco? Por tanto, el Señor mismo os dará señal en el versículo 14. Y dice aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y llamará su nombre Emmanuel, lo cual es una palabra hebrea que significa Dios con nosotros. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Y esto está hablando de un niño a la edad cuando ellos ya no se ponen cualquier cosa en la boca. Aprenda cómo llevar y ponerse en su boca lo que es bueno y rechace lo que es malo. Esa es la imagen. Porque antes que el niño sepa desechar lo malo, la preocupación que tú tienes ya no estará ahí. En otras palabras, antes que este niño aprenda a discernir lo que se debe poner en la boca y qué no ponerse en la boca, antes que eso suceda, verás claramente que la amenaza de Resín, el rey de Damasco, y Pecaia, el hijo de Remalías, Peca, el hijo de Remalías, no permanecerá. Ahora, únase a mí por un momento. Si el Señor está diciendo, bien Acaz,
No te preocupes. 700 años a partir de hoy, una virgen concebirá y tendrá un hijo, y cuando eso suceda sabrás que esto realmente no es un problema. Mire, eso no tiene sentido. Lo cual significa que estamos de nuevo cara a cara con los niveles de profecía. La palabra virgen significa una que es virgen de la misma forma que usamos el término hoy. Pero cada rey tenía muchas mujeres en su casa que eran llamadas vírgenes. Ellas son mujeres con quienes el rey aún no había estado, y de esas vírgenes el rey escogería una mujer diferente cada noche, o cuando él estuviera listo para una. Y después la virgen, por lo general, concebía. Ahora es claro, parece que Isaías está hablando ambos de lo profético de la Virgen María, quien era una virgen, concibió sin la intervención del hombre, pero también él está diciendo, una noche vas a entrar y un hijo nacerá a la muchacha que tengas esa noche, quien ahora es una virgen. Y cuando ese niño tenga menos de 2 años, sabrás que eso ya no es un problema. Ahora, ese es claramente el significado de la profecía en el sentido contemporáneo. Pero ya hemos notado, por ejemplo, con la declaración de Dios a David: uno de tus hijos estará en el trono, él establecerá y construirá una casa y él reinará para siempre. Y si él hiciere mal, había 2 niveles de eso, hay 2 niveles aquí. Ahora, no había manera que Acaz pudiera haber sabido que hay 2 niveles, porque él vive en un tiempo contemporáneo y él interpreta lo que se le dice en tiempo contemporáneo. Hay mucha gente que cree que el niño que nació aquí es el hombre que se convirtió en el siguiente rey, Ezequías, quien fue un rey muy bueno. Ya sea eso verdad o no, el principio que las profecías tienen al menos 2 niveles y a veces un tercer nivel, de lo cual probablemente no tendremos tiempo de ver. A veces una palabra profética habla obviamente a una situación contemporánea, a veces también a la venida del Mesías. Pero hay un tercer nivel de muchas profecías y a ese le llamamos escatológico, la cual es una palabra lujosa que simplemente significa el final del tiempo, el final de los tiempos, las últimas cosas. Y así, a veces una palabra profética puede hablar a los 3 niveles. Tuvo un significado en su día, tuvo un significado en la vida de Cristo, pero también tiene un significado en los tiempos finales. Pero toma a un espíritu de discernir para ver los diferentes niveles de la palabra profética. Y quería rápidamente ir al capítulo 9, algo más que Isaías. Él empezó a predicar un día en el capítulo 9, el pueblo que andaba en tinieblas, etc. Y entonces es casi como si él se oyó a sí mismo diciendo: porque un niño nos es nacido, esto es en el versículo 6, y el gobierno a hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, lo dilatado de su imperio y la paz. Ahora, esto obviamente es una profecía mesiánica, claramente. Pero en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 10, dice que los profetas escudriñaron e inquirieron qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos cuando ellos hablaban. Mi punto es, Isaías no necesariamente entiende lo que está diciendo. Yo pienso de esto así. Isaías predicó y él oyó estas palabras saliendo de su boca. Y él fue a casa de la señora Isaías. Y él dijo: ¿sabes? La cosa más curiosa me sucedió hoy. Mientras predicaba, me oí decir: porque un niño nos es nacido, un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte. Un momento. ¿Cómo puede un hijo que es nacido ser el Dios fuerte? Y su nombre será Padre eterno. ¿Va a ser un hijo o va a ser un padre? ¿Sabes? Hay algo muy confuso acerca de esto. Y en lo natural, Isaías sabía que él había hablado la palabra del Señor. Pero como 1 de Pedro dice, él escudriñó e inquirió en sí mismo. Me pregunto, ¿qué hay detrás de esto?
que va más allá del escenario presente y el caso contemporáneo que estamos enfrentando aquí. Un hijo nos es dado, va a ser representante del Dios fuerte, el Padre y también el Hijo. Ahora, ese es solo otro ejemplo del asunto que enfrentamos en profecía. Ahora, no tenemos tiempo de ir a libros proféticos en esta inspección rápida del estudio del Antiguo Testamento, pero quería dirigir atención a eso. Ahora, después de cuando los asirios llegaron, ellos destruyeron el reino del norte. A Acaz se le dijo, no te preocupes por esto, todo va a estar bien. Pero para cuando esto sucedió, Ezequías está en el trono. Y quiero ir a Segunda de Reyes, capítulo 18, y ver rápidamente ese periodo de la historia. Solo por el amor de verlo. Ahora, el capítulo 17, como hemos notado, es la destrucción del reino del norte. Pero en el capítulo 18, en el tercer año de Oseas, hijo de Ela, etc., Ezequías, hijo de Acaz, empezó a reinar. Y aquí está Ezequías. Ahora, en esta historia, en la que no vamos a tomar mucho tiempo, este es el tiempo cuando Israel, el reino del norte ha sido destruido y ahora la amenaza es como que el pueblo de los asirios se ha juntado y ellos ya han destruido varias ciudades de Judá y están por tomar la ciudad de Jerusalén. Y Ezequías está preocupado. Hay varios asuntos aquí y no tendremos tiempo de verlos, pero en este tiempo Ezequías pregunta a Isaías, ¿qué está pasando? ¿Qué necesitamos hacer? Si usted lee este texto y junta algunas de las mismas cosas que son dichas en el libro de Isaías que se refieren a esto, usted descubriría que Isaías dijo, no te preocupes, Dios va a resolver el asunto. Dios lo va a hacer porque tú te arrepentiste y porque tú has clamado a Dios. Dios no va a dejar que esa nación de Asiria invada. Ahora ellos ya están allí, ellos están en problemas. Jerusalén está en problemas, pero Ezequías confía en el Señor y se rehúsa a vencerse ante las amenazas, burlas y sarcasmo que vienen de las autoridades del ejército. Ahora, si lee el texto completo, descubrirá que el capitán del ejército, quien se llama Rabsacés, este hombre estaba burlándose de ellos. Y Dios dijo por Isaías, no te preocupes por eso. Esa noche, 180,000 de su ejército murieron de una plaga. Nadie murió en Jerusalén de esa plaga, pero 180,000 murieron de esa plaga y ellos se tuvieron que regresar. Por supuesto, está el ir y venir de nuevo, pero Dios los derrotó e hizo que retrocedieran de nuevo. Y Dios está protegiendo a su pueblo porque tenemos a un hombre en el trono. En vez de tratar de ver cómo resolverlo con alianzas políticas, él va a Dios a través del profeta para saber cuál es la palabra del Señor para esta situación. Y Ezequías fue un hombre quien mantuvo sus ojos directos hacia Dios. Ahora, hay otra época en la vida de Ezequías, y usted puede leer el texto, cuando no estaba bien físicamente, y el Señor le dijo, añadiré años a tu vida. Y él añadió años a su vida, y la señal de cuando el sol retrocedió, cuyo texto usted puede leer. Y él vivió más de lo que habría sido de otra forma, y es durante ese tiempo que él empezó a ser negligente. Durante ese tiempo, el rey de Babilonia vino a visitarlo, y él le mostró el poder y la riqueza que tenía, le mostró todos los tesoros, y el Señor lo reprendió a través del profeta porque él había mostrado lo que tenía, porque Dios sabía y el profeta sabía que cuando estos reyes mensajeros vieran todas esas cosas, el rey querría todas esas cosas. Y básicamente él mismo se expuso y él dice, está bien, va a haber un problema. Y el profeta dijo, Ezequías, no va a suceder en tu tiempo. Vas a morir la muerte de una muerte normal, de un hombre anciano. Eso no va a suceder en tu tiempo.
Lo asombroso es que Ezequías había llegado al punto en su vida en que diría, oh bueno, al menos no tengo que preocuparme. Mis hijos pueden morir, pero yo no. Digo, ser matado en la guerra, pero yo no. Lo cual no es una muy buena actitud. Y él empezó como un buen rey, pero en su vida posterior no lo hizo muy bien. Y está Ezequías, el rey de Asiria, y más tarde el rey de Babilonia, quien tiene planes ahora de ir y posesionarse de Asiria, de Israel, a Judá, el reino del sur. Y allí empezamos a ver algún movimiento en la historia hacia la destrucción de Jerusalén. Pero quiero que vayamos a el capítulo 18, versículos 1 al 9, tenemos a lo que llamamos la reforma de Ezequías. La reforma de Ezequías. Actualmente él eliminó algunos de los altares a dioses ajenos que habían sido puestos en el área del templo. Para adorar a dioses ajenos donde solo Dios debió ser adorado, y Ezequías los removió y limpió el templo. Eso fue algo bueno. Sin embargo, también empezamos a ver que él empezó a debilitarse en sus últimos años. Ahora, su hijo, Manasés, llega, o su nieto. Manasés llega, y quiero que veamos a 2 de Crónicas, capítulo 33. 2 de Crónicas, capítulo 33, para mí, uno de los versículos más asombrosos o serie de versículos en la Escritura. Ahora, nosotros, incidentalmente, 1 y 2 de Crónicas son un recuento histórico de lo mismo que cubrió Samuel y los reyes. Y es solo un recuento de lo mismo, escrito de una perspectiva un poco diferente. Y en el capítulo 32 tenemos a Sennacherib atacando a Judá. Y Judá fue libertada de eso, libertada Jerusalén, lo cual ya leímos en los Reyes. Ahora, en el 33, de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, un niño. Y 55 años reinó en Jerusalén, pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y quiero leerles un recuento de algunas de las cosas que hizo. Dice aquí que hizo conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Él hizo las mismas cosas que los pueblos de esa tierra hacían. La gente de la cual Dios dijo, la maldad de los amorreos llegó al límite que tienen que ser destruidos. Manasés está guiando a su pueblo en la misma clase de actividades, porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado. En otras palabras, Ezequías removió del área del templo y áreas circunvecinas la adoración a dioses ajenos. Manasés los reedificó. Y levantó altares a los Baales e hizo imágenes de acera, y adoró a todo el ejército de los cielos, todos los poderes diabólicos, y les rindió culto. Edificó también altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová, en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los 2 atrios de la casa de Jehová. Versículo 6. Él quemó a sus hijos como ofrenda a los dioses ajenos. En otras palabras, el sacrificio humano está siendo practicado ahora por el rey. Y continúa diciendo, él practicó varias clases de adivinación, como predecir el futuro, presagio, brujería. Y él continúa provocando la ira de Jehová, las imágenes fundidas, etc., haciendo la misma cosa que hizo Salomón, haciendo las mismas cosas que hacían los pueblos de esa tierra antes que ellos la poseyeran. Ahora a lo identifico como uno de los reyes más malos que reinó en Judá. Ahora, la Escritura dice que este rey fue peor que el peor rey que reinó en los tiempos del reino del norte. Y Judá ha sobrevivido, pero este hombre
reintroduce toda la adoración a lo oculto, que había sido básicamente aplastada durante los días de su padre. Ahora, al leer esto, continúa diciendo de otras cosas malas que él hizo. Y hay algunas indicaciones en otros textos que él aún construyó casas para lo que se llama prostitutas del oculto. Porque la adoración de Balaam y Asera, a el dios de la tormenta, quien riega la tierra, y la diosa madre que recibe, es realmente la adoración, es como una orgía sexual. Y así había un lugar para que vinieran los agricultores y tuvieran sexo con las damas. Pero algunos han sugerido que también había cultos con varones prostitutos, y no estaban ahí para las mujeres, estaban ahí para los hombres. Y esta es a la sociedad llegando hasta lo más bajo. Ahora, lo siguiente que sucedió es que el Señor habló a Manasés una y otra vez en el versículo 10, pero Manasés no oyó y dice: por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Es interesante. Lo ataron con grillos. La práctica en ese día literalmente era de llevar cautivos, especialmente a un cautivo prominente como un rey, y ellos le ponían un gancho, o como un garfio que se pone en la quijada y sale por abajo de la lengua. Yo montado en el caballo y usted me sigue caminando, y eso lo mantiene sometido. Es una forma muy dolorosa para llevarte cautivo. A veces, actualmente ponían los ganchos en los dos pechos del hombre, y lo hacían caminar y ellos montados en caballo. Una forma muy dolorosa. Y esto es lo que le pasó a Manasés. Como un erudito joven, yo estaba leyendo eso un día y pensé, él se merecía eso. Mire, mi actitud no era la misma actitud que Dios tuvo hacia este hombre. Y quiero demostrar eso. Versículo 12. Mas luego que fue puesto en angustia, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en presencia del Dios de sus padres, y habiendo orado a él, ahora, yo recuerdo haber leído eso cuando era joven y pensé literalmente, ¿qué derecho tiene esta cosa, este hombre? ¿Qué derecho piensa que tiene de clamar el favor de Dios después de todo lo que ha hecho? Él ha sido un rey muy malo. Él ha probado su falta de voluntad de actuar de la forma que Dios quería que lo hiciera. Y después leo la frase, dice, Dios oyó su oración. Yo pensé, wow. Ahora, si hubo una demostración de la larga y sufrida misericordia de Dios, esa ilustración está aquí. Hubo un periodo de tiempo en mi carrera de maestro, cuando tuve un cuarto que tenía pizarras en 3 paredes. Me encantaba ese cuarto como maestro. Y cuando llegué a este punto en mi enseñanza, tomé un pedazo de tiza y escribí en la pizarra y dije, ahora, esta es una línea de tiempo. 700 años de rebelión del pueblo contra Dios. Mire, 700 años desde el momento cuando Dios lo sacó de Egipto hasta el tiempo de Manasés. Hay una línea de tiempo de 700 años aquí, y ellos se rebelaron y Dios los salvó, y ellos se rebelaron y Dios los salvó, y ellos se rebelaron y Dios los salvó, y ellos se rebelaron y Dios los salvó. La larga y sufrida misericordia de Dios. Alguna gente piensa que el Dios del Antiguo Testamento no es un Dios de amor. ¿Cuánto más podría usted hacer para amar a alguien que solo continuar viniendo a ellos, continuar libertándolos, continúa ayudándolos mientras ellos se alejan más y más de usted? Dios nunca los abandonó. Ahora, ¿la cautividad fue una cosa necesaria? Porque Dios no permitirá que la maldad se desarrolle más allá de un cierto punto. Pero en mi entendimiento del Antiguo Testamento, la mayor lección en el Antiguo Testamento es la larga y sufrida misericordia de Dios. De eso es de lo que se trata el Antiguo Testamento. Hay varios de los salmos que llamamos salmos históricos,
y básicamente repiten la historia del pueblo de Israel. Digamos, por ejemplo, en el desierto, cuando se rebelaron contra Dios, Dios los salvó. Ellos se rebelaron contra Dios y Dios los salvó. Y al leerlos, es muy fácil que usted piense, esta es la historia de la gente mala. No era una historia de la gente mala. Era la historia de un Dios quien sufría mucho, quien estaba dispuesto a actuar a favor de aquellos que estaban continuamente rebelándose contra él. Y la lección más grande en el Antiguo Testamento es la larga y sufrida misericordia de Dios. Nuestro Dios es un buen Dios. Él es un Dios amoroso. Pero si no respondemos a su amor, si no recibimos su amor, entonces nos ponemos en una posición donde ese amor no puede ayudarnos y eventualmente nos metemos en problemas. Pero Él no cesa de amarnos cuando estamos en problemas. Si usted ha sido malo, aún tan malo como Manasés, la larga y sufrida misericordia de Dios todavía está ahí para usted. Solo necesita voltear su rostro hacia Él y clamar su nombre. Ahora, al continuar adelante en esta historia, quiero que veamos una cosa más. En 2 de Reyes, capítulo 22, tenemos la reforma de Josías. Y tenemos a Ezequías una reforma limpiando el área del templo. Y después a Manasés reconstruyéndolo todo de nuevo. Y después, unos años más tarde, tenemos a Josías, quien remueve todo esto de nuevo y empieza a limpiar el templo. Y él tuvo una área de arrepentimiento. Y rápidamente, la respuesta de Jeremías a eso. Veamos a Jeremías, capítulo 3. En Jeremías era el profeta quien estaba ahí, profetizando al pueblo de Dios, mientras Jerusalén estaba siendo atacada. Jeremías, en el capítulo 3, hace una declaración acerca de cómo Dios ve a Josías. Capítulo 3, versículo 6. Me dijo Jehová en días del rey Josías: ¿ha visto lo que ha hecho? Refiriéndose al reino del norte, esa nación mala allá. Y viste lo que les hice, y sin embargo has hecho algunas cosas igual tú misma. Te has vuelto tan mala como ella. Ella fue infiel, pero tú también eres infiel. Ahora vayamos al versículo 15 rápidamente. Te di pastores, yo hice todo esto. Pero tú no me respondiste. Y tenemos una frase aquí. Ellos tuvieron un avivamiento, pero fue Jeremías usa el término, era solo una apariencia. El rey estaba legítimamente en arrepentimiento personal, pero el pueblo estaba siguiendo a Jeremías. Ellos no estaban siguiendo a Dios, ellos seguían al hombre de Dios en vez de al Dios del hombre. Y eso es claro por el hecho que la siguiente generación hizo lo mismo que el pueblo siempre había hecho. Y vamos a ver en nuestra siguiente sesión a otra respuesta de Jeremías a lo que está sucediendo aquí. Y después vamos a ver la actual destrucción de Jerusalén. Y veremos al periodo de exilio. Y Padre, le pedimos que su misericordia venga a nosotros. Y pedimos eso sabiendo que para recibir esa larga y sufrida misericordia, debemos tomar una posición de humildad en su presencia y confesar la maldad que hemos tenido al servir a otros dioses. Recibimos su misericordia mientras usted carga nuestro pecado. En el nombre de Jesús. Amén.